cuando acompañé a mi madre a recoger las pertenencias de mis padres después del supuesto accidente, recogimos su portafolio. En la Procuraduría nos entregan su portafolio, su reloj, en fin. Y dentro de las pertenencias venía una agenda de bolsillo que tenía un escrito de manuscrito de Maquío en la última página de la agenda, de manera transversal, escrito el manuscrito que decía: el peor de los castigos en el infierno está destinado a aquellos que se mantienen neutrales en tiempos de crisis. Dante, la Divina Comedia. Es el último mensaje que deja pues mi padre de manera póstuma en la última página de su agenda. Él percibía la vida en el sentido más puro cristiano, en el sentido, es decir, de entregar, de incluir a los demás, o sea, el servicio a los demás, de que haya más cosas para más bienestar, para más. De eso no tengo la menor duda. Él era de tendencia social. Maquío, como lo era creyente más no beato, sostenía la idea de que íbamos a ser juzgados a la hora de rendir cuentas al Creador bajo la tesis de la parábola de los talentos, es decir, cuánto se te dio, cuánto regresaste. Como él dijo, a mí yo estoy dispuesto a dar la vida, y la dio. Y él hizo hasta lo imposible por cambiar a México, porque pues precisamente por lo aventado que era y pues lo arrojado. Pues pisaba muchos callos y no tenía mano izquierda. Él decía las cosas tal cual, ¿no? Entonces eso pues no siempre cae bien, ¿verdad? Se puede decir que hay un México antes y un México distinto ahora después de Cloutier. Maquío era un animal político. Maquío, desde joven en la universidad, fue presidente de la Sociedad de Alumnos en el TEC de Monterrey. Posteriormente, al regresar ya recibido, graduado a Sinaloa a trabajar en el agro, él era ingeniero agrónomo, dedicarse a la siembra, se hace presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Más adelante es presidente de la Unión Nacional de Productores de Hortalizas. Destaca en su liderazgo en la defensa de la tierra en la época del sexenio de Luis Echeverría, cuando se vino toda esta avalancha del gobierno por afectar la propiedad privada en Sinaloa y en Sonora. Porque Echeverría decía una cosa y hacía otra, ¿eh? Echeverría en ese aspecto venía y les daba aquí a tole con el dedo, pero luego les quitaba las tierras finalmente, ¿no? Maquío sabía de eso. Y decía, Echeverría no va a ser la misma. Les das tú tus 10 hectáreas y te va a quitar las otras 20, o las otras 50, o las otras 100. Entonces yo no le doy nada. Y él se rebeló y no dio ni un centímetro de tierra. Nos reúne a todos ahí en el patio del casco del rancho. Entonces dice, yo voy a ir para allá a defender mi tierra porque es tierra mía. Pero el trabajo, dijo, es de ustedes. Si ustedes quieren defender su trabajo, pues acompáñenme. Entonces estaban los camiones ahí, pues todos, vámonos, y todo el mundo se subió y ahí vamos todos para donde estaba la invasión, ¿no? O sea, él iba a defender su tierra, pero todos los demás iban a defender su trabajo. Íbamos. De manera es que cuando la Confederación Patronal de la República Mexicana, que siempre fue una institución que no se vendía al gobierno, cuando empezó a buscarse el dirigente nacional, encontraron de inmediato la figura de Manuel Cloutier. Y eso fue lo que lo llevó a ser el presidente nacional de la Coparmex. Vino también la renovación de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Vino la elección de Manuel Cloutier, que vino directo de la Coparmex al Consejo Coordinador Empresarial. Cuando a López Portillo se le vino abajo el castillo de naipes
de la administración de la abundancia por los recursos del petróleo, que cayó el precio internacional del petróleo y toda la construcción económica de López Portillo se vino abajo, el gobierno comenzó a cometer graves errores y empezó a hundir a la economía. El sector empresarial reaccionó fuertemente frente a esa mala conducción y empezó a haber una tensión y un choque ya entre el sector empresarial y sus voceros, entre ellos Manuel Cloutier, con el presidente de la República. Maquio llega al último informe como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y era el último informe de José López Portillo, y cuando ve la escena y escucha que nacionaliza la banca, Maquio, indignado, se levanta de la curul precisamente y abandona el recinto. Algo pues insólito en aquella época, porque era pues prácticamente, literalmente, mandar al carajo al señor presidente. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. En días posteriores, inmediatamente a este hecho, saca él como presidente del Consejo Coordinador Empresarial un desplegado, en Excelsior me acuerdo, titulado Aclaraciones Necesarias, en donde precisamente le responde al presidente de la República diciéndole, pues entre otras cosas, que lo que él le había dicho y queriendo señalar a la banca no era cierto como responsable. El responsable, o más bien dicho, el irresponsable, había sido el presidente de la República. Pero después de la estatización de la banca, que el problema del país no era económico, era político. Porque mientras hubiera un hombre que pudiera dictar la estatización de la banca sin que el Congreso discutiera, sin que la Corte lo detuviera, sin que hubiera nadie que siquiera produjera una reflexión sobre la pertinencia de la medida, indudablemente el problema era político. Y si el problema era político, era la concentración de poder, la falta de contrapesos. Y esto se llamaba democracia. Se empieza a desarrollar estos movimientos México en la Libertad, que empiezan a llevarse a cabo en diferentes partes de la República. Las reuniones de México en la Libertad tienen este espíritu, es una expresión de defensa de libertades, ya no de la defensa de los banqueros, porque curiosamente los banqueros fueron los primeros que no quisieron que se les defendiera. Los grandes banqueros preferían negociar. De lo perdido lo hallado, decían. El sector bancario para a Maquio y le dice, ya no le muevas, ponte en paz, ya viene el nuevo presidente y con él nos vamos a arreglar. Ya no estés agitando el ambiente. Y Maquio, cuando yo lo cuestioné sobre este punto, me dijo, yo como persona podía hacer más en lo individual, pero como líder de un gremio, el líder no puede ser más que su base. Entonces entró a campaña Jorge del Rincón, su tío. Entró a campaña por la presidencia municipal de Culiacán. Y Maquio se medio integró a la campaña no por el PAN, sino por su tío. Entonces ahí vio la realidad. Había ganado el PAN, en las urnas la gente se había volcado por el candidato Jorge del Rincón. Pero los maestros, que entonces eran absolutamente incondicionales al PRI, se dedicaron a robarse las urnas esa tarde de las elecciones. Y a él le tocó ver cómo se llevaban las urnas en el sindicato de maestros, ahí por la calle Zaragoza, se llevaban las urnas, ahí las metían para ahí alterarlas, modificarlas y hacer pues otra cosa con ellas, ¿no? Nosotros ya tenemos ahorita avisos que en Mazatlán están retacando tacos. Evidentemente que agarrar a los ladrones es difícil. Yo nomás quiero hacer la advertencia que si no checan el número de votantes con los votos emitidos, aquí va a haber jaleo. Y quiero que quede bien claro, porque no nos vamos a dejar robar. Y para Manuel esa fue, digamos, el momento tumbativo, o sea, el momento en el que se derrumbó todo el edificio de sus viejas concepciones respecto a la no participación en la política. Ese día dijo, aquí está el mal. Si los votos se roban, la autoridad que sale de esto no puede ser más que una autoridad ladrona, más que una autoridad abusiva. Y si una autoridad es abusiva,